El otro día en el directo me preguntasteis un dato de mi operativa que no conocía. Lo cierto es que llevo el control de todos, gastos, evaluaciones, retiros, desde hace más de 2 años, casi 3 años. Pero me preguntasteis que cuál había sido mi peor racha desde los inicios. Y como el tracker no muestra esta información, me he ido a la base de datos a buscar ese dato. Y lo que he encontrado me ha sorprendido. Además, no os voy a mostrar solo la peor racha, voy a mostrar las 3 peores rachas en estos 3 años, porque lo cierto es que he aprendido mucho mirando estos datos y espero que también os sirva a vosotros. Fijaos, si sumamos las rachas peores, las 3 que he tenido en estos años, suman más de 108 días seguidos perdiendo, ¿vale? 104 evaluaciones compradas sin conseguir ningún retiro y 15 cuentas fondeadas en ese periodo en el que nunca he retirado y murieron sin conseguir nada. Bueno, y si hablamos de dinero, pues casi 10.000 euros que desaparecieron de mis bolsillos sin mientras que entrara nada más, ¿vale? Es bastante complicado. Yo pensaba que este año había sido la peor racha y lo cierto es que sí, ahora os mostraré. Ha sido, pues eso, un incendio. Lo bueno de ver esto es que en mi cabeza pensaba que lo de este año había sido algo anómalo, pero vais a ver que no ha sido así. Así que yendo al dato que me preguntasteis en el directo, la peor racha ha sido este año. Fue del 5 de marzo al 19 de abril. Además, justo recordando, grabé un vídeo en el que conté y pregunté qué hacer, si dejaba el trading, si no lo dejaba, que estaba cerca de $5.000 perdidos. Pues esa fue la peor racha. Y conscientemente yo no lo estaba traqueando, no sabía que había sido la peor racha de siempre. Algo había raro porque lo noté y me afectó más de lo normal, ¿vale? Pero ya viendo los datos, fue esa la peor racha, ¿eh? Ese mes, 45 días, ¿vale? Que son pues más un mes y medio, ¿no? Casi, sí, mes y medio. En el que compré 46 evaluaciones de las que no conseguí retirar nada, ¿vale? Cero. 46 evaluaciones seguidas sin poder retirar. Eso sumó, pues eso, 5.000 euros de pérdidas mientras vas perdiendo sin que ningún retiro, sin ver nada claro, ¿no? Todo una sangría, como vemos aquí, fijaos, compras, evaluaciones, la pierdes, compras, hasta ese punto, ¿vale? Hasta este día, el día 45, bueno, ahí ya consigo materializar un primer retiro. En esa racha, ojo, sí que nos fondeamos, porque si veis aquí, ¿vale? Este fue el anterior retiro en marzo, luego empezó la mala racha, compramos evaluaciones, las perdíamos, aquí nos fondeábamos, pero las perdíamos también sin retirar, ¿vale? Otra vez aquí fondeados, ya seguramente alguna de estas últimas que fondeé sí que materializó este retiro, ¿vale? Pero aún así, fueron un montón de evaluaciones en las que sí que conseguíamos fondearnos, pero que al finalmente no revertían en retiros. Fijaos aquí el dato, ¿no? Que digo, de las 11 cuentas que me fondeé, 9 murieron sin retirar en ese periodo. Es prácticamente una sangría muy difícil de aguantar. La verdad es que a mí me afectó y yo creo que luego vais a ver que vino otra racha, no peor, pero también grande. Y este trimestre ha sido brutal, seguramente el peor que he tenido nunca. Y todo creo que vino a partir de esta sangría, ¿vale? Este mes y medio que todo salió mal, todo salió al revés, que no supe encajar, que intenté acelerar, en fin, fue todo mal, es la realidad. Y mentalmente me afectó. Y aún estoy realmente pagando el peaje, digamos, de este periodo. Aún estoy, digamos, rearmándome, ¿vale? Este mes está siendo bueno ya por fin, pero la verdad es que esta racha me ha afectado muchísimo y bueno, hay muchas cosas que hay que aprender de aquí. Espero que pueda grabar un vídeo explicando exactamente qué he aprendido y que a ver si os sirve, pero aquí vamos a analizar el post-mortem, ¿vale? Cómo ha sido esta dura época, por si estáis pasando por algo similar, pues bueno, que podamos a lo mejor compartir alguna información. Así que bueno, esta primera racha fue fatal, ¿vale? Pero como digo, lastró el resto del mes porque luego a los 10 días se puede hacer este retiro y a lo mejor un par más, vino lo que he llamado la resaca, ¿vale? Es decir, otra racha bastante grande de 20 días sin retirar, ¿vale? En la que perdí 26 evaluaciones y en la que volví a perder casi 2.000 euros más, ¿vale? Esto lo que hice fue hundirme todavía más porque había hecho un par de retiros, parecía que estábamos saliendo del bache, pero realmente no era así, mentalmente no estaba preparado, simplemente fue casualidad, varianza, lo que fuera, pero lo cierto es que luego seguí hundido, ¿vale? Seguí cavando mi tumba y bueno, esto ya se alargó hasta finales de mayo, donde conseguí algún retiro más, pero lo cierto es que este trimestre, como hemos visto en los directos, en el tracker, como os he mostrado muchas veces, ha sido fatal. Aún así, finalmente he acabado medio break-even, ¿vale? Pero mentalmente me ha lastrado y he tenido que parar, ¿vale? Yo estaba en un proceso de escalado en el que quería, pues eso, comprar más cuentas, conseguir más retiros y lo que he conseguido es lo contrario, aumentar mucho los gastos, meterme en un pozo increíble, difícil de digerir y todo lo que he ido implantando e intentando crear para ese escalado lo he tenido que revertir. Ahora mismo estoy operando como hacía hace casi un año, ¿vale? Con pocas cuentas, poco a poco, con otro enfoque más calmado, sin pensar ahora mismo en el escalado porque tengo que pensar básicamente en salir del pozo, ¿vale? Estoy consiguiéndolo, pero lo cierto es que esta racha fue increíblemente difícil de soportar. De nuevo, en esta segunda resaca, digamos, conseguí fondearme en menos cuentas, también compré menos, ¿no? Solo en 4, pero ahora sí, de las 4 perdí 3, ¿vale? Y seguramente pues la otra daría este retiro aquí, que me dio algo de vida, pero fue increíblemente mal. Y este es un dato, el de las rachas, que voy a tener que meter en el tracker porque me he dado cuenta
no solo de que es algo muy importante, obviamente, ¿vale? Saber si estás en una mala racha, eso lo sabes, ¿vale? Básicamente porque ves que estás en drawdown, obviamente, pero también tener los datos de las malas rachas que has podido pasar años anteriores y sobre todo en fechas, porque he descubierto esto que es muy interesante. Y es que un año atrás, en las mismas fechas, en marzo, mayo, ¿vale? Sufrí a la que hasta entonces había sido la peor racha también. 43 días en retirar. En este caso fueron menos evaluaciones, por eso es la pérdida fue menor, fueron solo 3.000 euros, ¿vale? Pero igualmente 32 evaluaciones suspendidas seguidas, ¿vale? Sin conseguir ningún retiro. Ya digo, casi mes y medio también en drawdown. Y además en las mismas fechas, ¿vale? Un dato que, bueno, podía haber conocido y me podía haber ayudado seguramente a que esta racha la pudiera haber afrontado de otra manera. Porque, al fin y al cabo, si yo ya sé que el año pasado en esas fechas no me fue bien, quizás no era el mejor momento para escalar, ¿vale? Quizás tenía que haber buscado otra cosa, a ver por qué falló el año pasado, intentar mejorar ese periodo con otro enfoque, ¿vale? Mi enfoque fue erróneo totalmente. Intentar escalar en un periodo en el que el año pasado había tenido una racha malísima, lo que ha hecho es que este año todavía la haya empeorado más, ¿vale? Y todo por no tener datos, ¿vale? De hecho, los datos los tenía, porque están en la base de datos. Lo que no los tenía era, pues, en el tracker de forma visualmente, pues eso, accesible, ¿vale? Porque no les daba importancia, porque quizás pensaba que no, pues eso, no eran tan importantes. Pero lo cierto es que sí lo son. Al final es muy parecido a lo que ocurrió el año pasado. Básicamente, un montón de cuentas perdidas, algunas evaluaciones que fondeé igualmente, ¿vale? 6 cuentas, de las cuales perdí 3, y un periodo muy largo en el que no conseguí materializar retiros que al final, pues bueno, fue un drawdown de 3.000 euros, porque ya digo, en algún momento aquí seguramente me di cuenta que tenía que estar ahí más lento y es lo que hice, ¿vale? Alargué un poco el periodo quizás de tiempo, pero bueno, yo creo que estas medidas sí que me ayudaron a que luego el año acabó muy bien. Y este año estoy haciendo lo mismo, quizás un poco tarde y por eso voy a arrastrar un poquito más en tiempo este periodo de mala racha, pero bueno, creo que también saldremos y que nos irá bien. Al fin y al cabo, esto no implica, al final yo os muestro las pérdidas, quizás llama la atención porque no suele ocurrir esto en muchos canales, la gente solo muestra cuando gana, ¿no? Pero bueno, perder es parte de esto y mostrar cómo he perdido, no solo que he perdido, ¿vale? Porque puedo decir, bueno, he perdido, tal, no, que es lo que conté al principio. Ahora no solo os he mostrado que he perdido, sino cómo he perdido, ¿vale? Y cómo todavía estoy intentando salir de ese agujero. Así que es importante mostrar esto porque seguro que esto os está ocurriendo. A mucha gente le ocurre, a mí me ocurre, incluso a la gente que nos lo muestra también le estará pasando. Y bueno, a lo mejor algunos de ellos ni operan, ¿no? Pero bueno, generalmente la gente que hace trading tiene que tener malas rachas sí o sí, es imposible ganar siempre, eso es obvio. Y bueno, gestionarlas bien es algo importante y que es uno de mis puntos débiles, obviamente. Aquí está claro. De hecho, no tenía ni los datos para poder consultarlos, ¿vale? De forma visual rápidamente. Los he tenido que sacar a base de datos, generar estos informes que estoy mostrando ahora, que me han ayudado muchísimo a entender qué ha ocurrido y sobre todo que, obviamente, al año que viene, en este periodo, vamos a tratarlo de forma muy diferente a como hemos hecho este año, ¿vale? Y además voy a analizar ya de paso, a partir de ahora, el resto de periodos del año cómo fue. He visto que el final de año pasado fue brutal y también el del anterior, así que bueno, esperemos que eso me anime a seguir atacando y salir de este bache rápidamente. Pero lo cierto es que este dato lo voy a añadir al tracker sí o sí y bueno, pronto también podéis vosotros consultar vuestras peores rachas. Y bueno, para acabar un poco más positivo, ¿vale? Para que veáis que, bueno, que muestro lo que pierdo, pero también os voy a mostrar cómo ha ido este mes y cómo estamos saliendo de ese agujero, porque eso lo estamos consiguiendo. Os quiero mostraros aquí el tracker actualizado. Ahora mismo estamos en este punto, los datos son exactos así, en este momento los he actualizado esta mañana. Este año, por fin, ¿vale? Después de esta mala racha, es que aquí veis todo este es el agujero que hemos estado hablando, ¿vale? Sobre todo esta primera caída es la que me hundió, ¿vale? Aquí fue donde, este periodo de mes y medio que hablábamos ahí, donde es que fue increíble, porque aquí empezó a haber algún retiro, tal, pero es que aquí no retiramos nada, ¿vale? Y luego aquí creo que fue la siguiente racha, fue esta de aquí también, bastante mala, ¿vale? De 20 días. Pero bueno, ya digo, después de esta caída, que aquí, bueno, estamos probando 20 cosas, intentando salir del agujero, finalmente ya, bueno, hemos cambiado un poco unas cosas, estamos ya saliendo, estamos en máximos, de hecho, de año, ¿vale? Hemos superado el anterior máximo y, bueno, este mes, pues, está yendo bastante bien, ¿vale? El trimestre anterior, ya digo, fue bastante malo, pero finalmente incluso acabamos en break-even, ¿vale? Casualidades de la vida, al fin y al cabo, fue el peor trimestre sin duda, de los peores meses, porque acabé en bastantes meses en negativo, creo que nunca eso había ocurrido hasta ahora en mi track record de estos 3 años, pero bueno, es lo que pasó, ¿vale? Básicamente el funding ratio sigue siendo bueno, lo que falló fue muchísimo el tema de retiros, perdí muchas cuentas, fue un desastre. Pero bueno, aún así minimizamos pérdidas finalmente. Y este mes no vamos nada mal, la verdad es que vamos en positivo, casi 4.000 euros arriba, perdón, y bueno, está siendo un buen mes. Hay que ir con cautela, hay que ir colocando otra vez los cimientos para escalar, intentar escalar, es mi objetivo este año. Pasa que hemos tenido que, obviamente, retrasarlos. Medio año ha sido bastante malo en ese sentido, no lo hemos conseguido. Y bueno, voy a intentar ahora no obsesionarme demasiado con escalar. Sé que es algo que tengo que intentar. A final de año intentaré de nuevo retomar ese trabajo. Pero bueno, ahora este primer trimestre del final de año lo que quiero es asentar, ver que acabo de nuevo en positivo, ver que las cosas van a marchar y luego pues intentaremos ese escalado de nuevo a final de año para el año que viene ya empezar pues con algo de datos escalado, en fin, un poco ya viendo que lo podemos conseguir. Y bueno, estos son los datos. Esta es mi peor racha. Aquí tenéis la respuesta, ¿vale?
¿vale? Gracias por preguntarlo, porque me ha servido muchísimo, he aprendido mucho, así que de verdad os lo agradezco. Nos vemos en el siguiente directo. Seguid haciendo vuestras preguntas allí, siempre esperamos los viernes, ya sabéis, apertura en Nueva York, 3:30, Río de España. No os perdáis ningún directo, suscribíos para no perderoslos. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta pronto.